En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día miércoles, empecemos el día de la mano del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdad fuente de luz, verdad fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto de una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de la ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, luces para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y agua eterno a la hora que se nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su intercesión por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que el Señor te sea plantar el fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día para siempre en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídanos, protégenos y bendícenos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día de hoy, miércoles, habla Señor, que tu siervo escuche. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 15, del 1 al 6. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más entre ellos subieron a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy, Salmo 121, del 2 al 5. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan 15, del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo lo que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él. Ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El que no permanece en mí, lo tiran afuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseéis y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que deseéis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Ahora sí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya están mis pies pisando tus
¿Perdón? Umbrales. Tus umbrales, Jerusalén, no, pero dice, están pisando tú. ¿Cómo es el salmo responsorial? Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Salmo 122, 121, un salmo de David, que no sabemos por qué lo escribió, porque se refiere supuestamente este salmo al exilio, las personas que están en el exilio, y David no pasó el exilio. Tal vez David estaba viendo el futuro, Dios le permitió ver el futuro, y veía cómo la gente se alegraba en sus sueños, de querer regresar a la Jerusalén, de estar en la presencia de Dios. Nosotros también vamos a regresar a la Jerusalén, porque estamos en el exilio. ¿Cuál exilio? Fuimos expulsados del cielo a este lugar tan tormentoso, lleno de dolor y sufrimiento, lleno de impaciencia, y por eso anhelamos pisar también las umbrales de Jerusalén allá en el cielo. Yo a veces digo, quisiera que se acabara todo esto y regresar al cielo, pero aún no es tiempo. Estamos como los judíos en aquel tiempo, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén, pero te darás cuenta que todavía no entran a Jerusalén. Están los pies en los umbrales, pero nunca habla el Salmo de que entraron a Jerusalén. ¿Por qué tú crees que no hayan entrado? Porque no creyeron en Jesús. Porque no creyeron en Jesús. Y si nosotros no creemos en Jesús, tampoco vamos a entrar. Nos vamos a quedar también. ¿Y qué es? ¿Por qué el pueblo judío no entra? ¿Cómo va a poder entrar? Hasta que reconozcan al nuevo templo de Dios y se reintegren. Por eso el Evangelio nos muestra lo siguiente: habla, Señor, que tu siervo escuche. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. En aquel tiempo es ese mensaje para este tiempo. En aquel tiempo Jesús veía este tiempo, y Él está instituyendo lo que es la iglesia. En Isaías capítulo 5, versículo 1 al 5, habla de otra vid, de otra que fue puesta por Dios en el Antiguo Testamento, hablando del pueblo judío. Dijo, yo moví las piedras, les puse un lagar, les puse ya centinelas, una atalaya, les puse todo. ¿Qué más me faltó darles? Le pregunta al pueblo judío, ¿qué más me faltó darles? Porque yo esperaba buenos frutos y me dieron uvas amargas. Dice, pues les voy a decir lo que voy a hacer. Les voy a quitar la protección. Y entonces el diablo, mira lo que ha hecho con el pueblo judío, no tienen paz. Cuando uno, en vez de dar buen fruto, conociendo a Dios, damos mal fruto, Dios no puede vivir con una persona que no quiere obedecer y te deja hacer, te quita la protección y el diablo entra como león rugiente y te destroza. Un día estando en Jerusalén, eran las 3 de la mañana y yo caminando por la Jerusalén y me encuentro un judío y le digo, qué hermosa paz en este país. Y me dice, ¿qué? Sí, ¿qué paz? ¿Cuál paz? Si estamos en guerra continua. Yo sentía una paz. Todos los niños cristianos que andaban ahí estaban jugando a las 3 de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué sentíamos paz? ¿Por qué tú crees que sentíamos paz? Porque estaban en Tierra Santa y estaban encomendados. Pusieron pues usted puso su esperanza, su confianza en Dios, y los niños pues por su inocencia. Porque la paz te la da Cristo. Lo vimos ayer. El único que te puede dar la paz es Cristo. Cuando tú crees en Cristo, no sientes ese temor. ¿Por qué los judíos sentían temor? Porque ellos no creen en Cristo. Por eso ellos no han entrado a la Jerusalén, que es el nuevo templo de Dios. No han entrado al templo, porque van al templo,
Cuando dicen Jerusalén van al templo, no han entrado al templo. Tienen que entrar al verdadero templo que es Cristo. Por eso Cristo ahora ya dice, Isaías ya quedó atrás, la verdadera vid soy yo. Y nos enseña que solamente hay una iglesia, punto. Y mira lo que el Señor dice, al Señor que tu siervo escuche. A todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca, y a todo lo que da fruto lo poda, para que dé más fruto. ¿A qué? ¿Cómo va? Todo. A todo sarmiento que no da fruto. ¿Quiénes son los sarmientos? Pues nosotros. Nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Pues que ponemos nuestra fe en el mundo. ¿Qué dice ahí? A todos los sarmientos que no dan fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Entonces al que no sirve, lo desecha. Al que está dando fruto, lo va a podar. ¿Qué significa podar? Pues que lo zarandea para hacerlo más fuerte. En el pueblo judío, cuando plantan una parra, una vid, una uva, y empiezan a brotar los frutos, empiezan a cortarlos. Los primeros 3 años los están cortando, corte y corte. No dejan que salga el fruto. ¿Por qué? Porque todo ese sábila o lo que corre por dentro del árbol se va juntando, ¿sabes? Y al 4.º año los dejan crecer y salen unas uvas tremendas, grandes. ¿Por qué? Fruto bueno. Necesitamos nosotros también pasar por ese tipo de podas, sufrimientos, dolores, aflicciones, dolores, tristezas. ¿Para qué? Para que el Señor saque el mejor vino de nuestra vida, de nuestro corazón. Si no hay aflicción, no vamos a sacar el mejor vino. Tenemos que sacar el mejor vino. ¿Cómo sacan el vino? Tiran las uvas ¿en dónde? En un lagar, ponen una tabla arriba y la empiezan a pisar, y el vino sale por los costados. Y queda en pasita, queda todo acabada la uva. ¿Por qué? Porque así es la vida del ser humano. Tenemos que ser afligidos para fortalecernos y dar fruto y fruto en abundancia. ¿Y cómo nos fortalecemos? ¿Cómo es que damos buen fruto? Mira, Jesús nos enseña. Al Señor que tu siervo escuche. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. 2 cosas, escuchar la palabra y permanecer en Dios. ¿Qué es permanecer en Dios, hija? Pues dice que si nos convertimos como los niños, entraremos al reino de los cielos. Si tú estás pasando por aflicción, dolor y sufrimiento, no debe de salirte de la presencia de Dios. Lo que pasó con los hermanos protestantes en el año 1517 con Martín Lutero. Porque no me cayó un sacerdote, porque no me dejan hacer las cosas que yo quiero, entonces yo formo mi iglesia. Y Jesús dice, no, Señor, si el sacerdote es perverso, es malo, el obispo es malo, lo que sea malo, eso no te debe importar a ti. Porque no vamos a darle la honra y la gloria a un hombre, le damos la gloria a Cristo y a su iglesia. Que si estos señores hacen algo malo, pues allá rendirán cuentas ante Dios ellos. Pero yo no puedo salirme de la iglesia, es un mandamiento de Cristo. Si me amas, permanecerás, permanece. Porque si no permaneces, mira al Señor que tu siervo escuche. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Aquellos que se salieron de la iglesia, aunque digan que son cristianos, no pueden hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sin Cristo no pueden hacer nada. Dejaron de comer bistec por ir a comer frijoles. Dejaron lo mejor, por seguir a hombres. Y mira lo que viene, ahora Señor que tu siervo escucha. Al que no permanece en mí, lo tiran afuera, como el sarmiento, y se seca. Y luego los recogen y los echan al fuego y arden. Que Dios tenga misericordia de todos aquellos que blasfemaron en contra de la Iglesia Católica, porque no es un conjunto de piedras o un conjunto de rocas de este mundo, es un cuerpo místico llamado Cristo.
todo se te perdonará, todo se te perdonará, pero nada contra el Espíritu Santo de Dios. Y la palabra de Dios dice que ese Espíritu Santo de Dios cubre ese bendito cuerpo. Por eso hay que orar y rezar por todos aquellos que se salieron de la iglesia. ¿Para qué? Para que Dios tenga misericordia y se regrese. Que Dios le dé la sabiduría, les abra el entendimiento, como a Saulo, como a Pablo, que los lleve la gente de la mano, ¿a dónde? A la presencia del sacerdote, y allí les abra los ojos, y el día de mañana juntos vayamos al templo del Señor. Que así sea, que Dios los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les muestre la paz. Que Dios Todopoderoso y Eterno pues nos dé la sabiduría que necesitamos para poder discernir digna y rectamente la palabra del Señor. Ese templo, ir con alegría, y hay veces que para ir a la misa nos da tanta pereza levantarnos temprano, cuando la palabra de Dios dice que las primicias son del Señor. Tenemos que levantarnos con ese ánimo de poder regresar el día de mañana a la presencia de Dios vivo, allá en el cielo. Pero Él instituyó su cuerpo aquí en la iglesia, en la tierra. ¿Para qué? Para que vayamos alegres a la casa del Señor y le contemos nuestras penas, nuestros dolores y sufrimientos. Y cuando le contamos todo ello, Él nos libera, nos quita todo lo que nos aflige y nos concede el alimento que necesitamos para caminar en este mundo de perversidad, este mundo de dolor y sufrimiento. Como dijo la Virgen, este valle de lágrimas. Solamente nos podemos liberar, ¿cómo? Con el cuerpo bendito de nuestro Señor Jesucristo. Ya están mis pies tocando tus umbrales, Jerusalén. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.